Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, le tenemos la información más relevante de este jueves 16 de marzo del 2023, por si no lo sabía. Esto no sería posible sin los miembros de la producción y de la redacción, a quienes agradecemos profundamente su labor, y también aprovecho este espacio para reconocer el trabajo que realiza nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Le presento a mi compañero Héctor Tapia, que estará de la mano de su servidora Lucía Esquivel, entregándole la información hasta donde sea que se encuentre. Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucy. Efectivamente, hoy tenemos mucha información. Vamos a presentarles un amplio panorama de lo que ha sucedido en el estado. Pero recuerde que además de podernos seguir a través de la radio y la televisión, también puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web, www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde particularmente tenemos esta transmisión completamente en vivo. Además de poderlo compartir, también a través de ese medio puede hacernos llegar sus comentarios, denuncias, y nosotros les daremos seguimiento y también lectura, por supuesto. Lucy, vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos durante este día. Adelante con el adelanto. Seguirá el apoyo para la seguridad, así lo afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien en Zaguayo refrendó la colaboración con el sector productivo y empresarial de la región. Cada vez más integrantes del magisterio michoacano se suma a la tarjetización, acción que busca combatir la corrupción en la Secretaría de Educación en el estado. Luego de que los trabajadores despedidos de la Dirección de Protección Civil de Michoacán emprendieran acciones legales, el caso se encuentra a cargo de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado. Y en la cultura, una muestra de experiencias cotidianas definidas por la violencia que se vive en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México será albergada en importante recinto cultural de Pátzcuaro. Comenzamos con la información. En efecto, comenzamos con la información. Le comparto que se acerca Semana Santa y debido a que aparentemente el ayuntamiento quiere proyectar esta imagen de pulcritud arquetípicamente de limpieza aquí en la ciudad, pues busca resarcir las manifestaciones que se realizaron justamente en estos monumentos y también en edificios del Centro Histórico de Morelia durante la marcha del 8 de marzo. Esto, pues, por supuesto, en exigencia de igualdad de derechos, de la erradicación de la violencia y muchas otras cuestiones que nos desfavorecen a las mujeres. Y de hecho se estima que esta labor tendrá un costo aproximado de 600,000 pesos. Para la celebración de Semana Santa, el Ayuntamiento de Morelia considera poder terminar la labor de limpieza de los espacios que resultaron afectados tras la marcha del 8M. De acuerdo al gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, 1,500 metros cuadrados sufrieron daño, tales como ventanas, puertas y los muros de cantera, en el tramo que comprende del Jardín Morelos hacia Las Tarascas y su continuación sobre Avenida Madero hasta la calle Cuautla. 1,200 metros cuadrados corresponden a cantería, de los cuales 600 son del acueducto nada más, y los otros 300 de fachada aplanada. Detectamos 68 ventanas rotas y cerca de 31 puertas afectadas. Pues al limpiar la cantería, principalmente los edificios privados. Quiero aclarar que los edificios públicos los va a atender el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cuáles son los públicos? Pues el Palacio Federal, Palacio de Gobierno, a todo lo que son las iglesias, incluye catedral, incluye el Templo de la Cruz, una parte pequeña de las monjas. Y bueno, y en este sentido también el Instituto Nacional quiere atender a través de ese seguro a lo que es el Colegio San Nicolás y la Facultad de Letras. Todo lo demás, entonces sí será el ayuntamiento que lo llevará a cabo. También alrededor de 600,000 pesos invertirá el municipio en resarcir los daños físicos, realizando un trabajo más profundo en la cantera. Van a ser 500,000 pesos en cantería y cerca de 100,000 pesos en fachada aplanada.
siempre hay manchas en la avenida Madero, que siempre se afecta la cantería. Entonces, después de retirar las pintas en aquella ocasión, se ha colocado un recubrimiento a la cal, que muchas veces lo he platicado, es baba de nopal, cal apagada, lumbre y colorantes naturales. Entonces, desde el 2016 nuestra cantería prácticamente está, en 2017 ya estaba al 100% protegida la avenida Madero, que es donde siempre llegan las pintas. Confió en que el INAH facilite el trámite requerido para intervenir los edificios, a fin de que en la última semana de marzo se termine con la labor de rehabilitación. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Y con esta intervención quedarán listas las paredes, los muros, para que de nueva cuenta, en próximas manifestaciones, se puedan volver a plasmar todas estas exigencias y denuncias donde se demanda mayor seguridad para todas las mujeres. Y por otro lado, también la Asociación de Comerciantes llama a denunciar los actos de extorsión que ellos presenten o enfrenten de manera cotidiana. El presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico, Alfonso Guerrero Guadarrama, reconoció que el incendio de los bares registrados el fin de semana pasado alarma a la ciudadanía, lo que se refleja en una disminución de visitantes a esta ciudad. Sin embargo, confía en que a corto tiempo este se olvide y se recobre la tranquilidad entre la población. Puede llegar a afectar, pero no lo podemos saber hasta el momento de la Semana Santa. Pero hay tanta gente que quiere venir que seguramente no va a ocurrir. Sin embargo, en nosotros se queda esa intranquilidad. Nuestros hijos que salen el fin de semana, nosotros que vamos al restaurante, lo que sea, se nos queda esa inquietud. Entonces va a empezar a bajar un poquito esa actividad durante algunos días. Hizo un exhorto a los empresarios a que denuncien cualquier tipo de extorsión de que sean objeto, pues señaló que tras los siniestros ocurridos, unos 3 negocios recibieron llamadas de amenaza. El día que ocurrieron los hechos, algunos compañeros empresarios empezaron a recibir mensajes de supuestos delincuentes, ¿no? Por eso la importancia de que esto se resuelva a la brevedad posible y hacer caso a la Fiscalía. Cualquier intento de extorsión, denunciarlo inmediatamente a la Fiscalía. Dijo que espera que las vacaciones de Semana Santa permitan un clima de sana convivencia, tanto para los michoacanos como para el turismo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Precisamente ante los ataques a estos bares de Altozano, Mint, Louvre, Vertical, que fueron incendiados el sábado 11 por la madrugada, hemos estado presentando algunas declaraciones de funcionarios como el presidente municipal de aquí de Morelia, también algunos dirigentes de diversos partidos políticos, y ahora Eder López García del Partido Encuentro Social, el PES, se pronunció al respecto y comentó que se debe investigar a fondo el ataque a los bares de Morelia, que es momento de dejar de echarse la bolita. Escuchemos. Basta de echarse la pelotita unos con otros en los temas de seguridad y que en realidad se pongan a trabajar por los morelianos y los michoacanos, sentenció este jueves el presidente del Partido Encuentro Solidario, Eder López García, al emitir un posicionamiento y mensaje a los 3 órdenes de gobierno en Michoacán, luego de los ataques a 3 antros en la capital moreliana. Señaló que hoy, desde hace mucho tiempo, se hace necesario investigar a profundidad este tipo de acontecimientos que ponen en riesgo la vida de los morelianos y recordó que esta no es la primera vez que suceden situaciones violentas en este tipo de negociaciones en donde ya se han presentado situaciones funestas que han enlutado hogares. Reprochó duramente que en este tipo de acciones las autoridades privilegien los asuntos políticos sobre quienes tienen la menos peor estrategia de seguridad y no investiguen a profundidad para detener y enfrentar a la justicia a quienes atentan contra la vida de las personas. Solicitó a las autoridades que prioricen la vida de los ciudadanos por encima de lo político y que no se escatimen los esfuerzos para lograr la seguridad. También exigió la presencia de los cuerpos policíacos alrededor de estos centros de diversión y esparcimiento que guarden y salvaguarden la seguridad. Al ayuntamiento le exigió que verifique los horarios de los antros y no solamente aplicar el alcoholímetro. También se pronunció por sanciones a los dueños de los bares donde han ocurrido situaciones violentas y donde se privilegian intereses de complicidad económica. El Estado, el gobierno, tiene que decidir qué es más importante: proteger la vida de las personas a una costa del giro económico de estos lugares, o proteger los intereses económicos, políticos detrás de estos lugares, aun cuando se tenga que poner en riesgo la vida de la ciudadanía. Ese es el exhorto y la reflexión a la que llegamos como partido, y ojalá que se dejen de dimes y diretes entre las autoridades y
y que se pongan a chambear para dar las garantías a la ciudadanía en materia de seguridad que tanto hemos venido requiriendo durante muchos años y que desgraciadamente muchos ciudadanos han sufrido ya la pérdida de algún familiar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Ahí está una voz más que se suma a estas que se han planteado en torno a este caso que se dio el sábado pasado con este incendio a estos 3 bares. Y es curioso cómo pues justamente quienes han alzado la voz han sido los partidos políticos quienes coinciden pues que no se debe de politizar el tema, y ellos lo están llevando justamente al terreno político. Pero de todas formas hay razón, en el tema de seguridad esto no se puede politizar, dijera mi compañera Lucy Esquivel. Muy bien, continuando con la información, seguirá el apoyo para la seguridad, así lo afirmó el propio gobernador del estado desde la ciudad de Zaguayo, donde estuvo el día de ayer. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el presidente municipal de Zaguayo, Manuel Gálvez Sánchez, inauguraron el Centro de Control y Comando C2I de esa localidad, donde se invirtieron cerca de 4 millones de pesos para reforzar con tecnología y videovigilancia la seguridad y prevención al delito en la región, acompañado por el comandante de la 12ª Región Militar, Enrique Covarrubias López, y los secretarios de gobierno, Carlos Torres Piña, y de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes. El mandatario informó que de la inversión total, 2.5 millones de pesos se destinaron a través del Fondo de Fortalecimiento para la Paz. Ramírez Bedoya aprovechó para enviar un mensaje de colaboración con el sector productivo y empresarial de la región a fin de incrementar las torres de control de la nueva estación de comando, monitoreo y videovigilancia. La seguridad no es nada más un tema del municipio o de la federación o del gobierno del estado o de la fiscalía, es un tema de todos. La seguridad es un tema compartido, por eso este año vamos a seguir apoyando a Zaguayo con el Fortapaz. Se van a apoyar con 12 millones y medio de pesos del Fortapaz para 2023 para Zaguayo. El presidente municipal de Zaguayo comentó que con la conclusión de la primera etapa del C2I se cuenta con 45 puntos de videovigilancia en 15 ubicaciones estratégicas para apoyar a las instituciones de procuración de justicia con tecnología de última generación y una plataforma para la emisión de alertas ante hechos delictivos y otros que pongan en riesgo a la población, como incendios. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y ahora es momento de conocer el reporte vial con nuestro compañero Pepe Toño, director de EXENI, que ya se encuentra en la línea telefónica y nos tiene una noticia de último momento. Pepe Toño, hola, bienvenido. Gracias, Lucy, Héctor, ¿cómo están? Con el gusto de saludarle y saludar también al auditorio. Vaya semana, ¿eh? Y no me refiero a manifestaciones, sino al clima que ha ocasionado en algunos de los casos, distintos accidentes de tránsito. Hemos tenido volcaduras lunes y miércoles, hemos tenido incluso atropellados, lamentablemente, y hemos tenido también incluso vehículos que se van a las zanjas de drenes, por fortuna que no llevaban caudal. Tal fue el caso de esta mañana, cerca de la unidad deportiva del Bicentenario, lado norte de la ciudad, en esta zona que es propiamente ya cercano a Torreón Nuevo, a la avenida Oscar Chávez, a la propia avenida también denominada del Bicentenario. Hay varios trenes que cruzan en esta zona. Uno de ellos pues fue a caer ahí directamente un vehículo, una camionetita con 3 tripulantes. Por fortuna no pasó a mayores. Esto se registró este día jueves aquí en la capital michoacana. Aparentemente el conductor pues perdió el control, a lo mejor iría distraído, no lo sabemos, pero de repente, bueno, pues fue a parar hasta este dren. En ese tenor, Lucy, Héctor, comentarles que las autoridades de la Secretaría de Salud señalan que de acuerdo a las últimas estadísticas, se incrementan hasta en un 40% los accidentes de tránsito en periodos vacacionales, entiéndase, vacaciones, 1 o 2 semanas, y puentes o fines de semana largos, como es el caso que se va a hacer a partir del día de mañana. Mucha precaución, nada más para compartirles un poquito de numeralia. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán, en el 2021 se registraron algo así como 800 fallecimientos por accidentes automovilísticos. En el 2022 subió a 900
y al año se registran entre 5,000 y 6,000 accidentes de este tipo. Así que bueno, no sea una estadística, más maneje con mucha precaución, porque lo hemos estado viendo toda esta semana, en donde no hemos tenido manifestaciones, pero sí factores de pavimento mojado, lluvias, encharcamientos y mucho tránsito, entre que ha sido día de quincena, como ocurrió el día de ayer, así como también el umbral o el antesala de un fin de semana largo, y también obras. En ese sentido, por ejemplo, tenemos cerrado el tránsito vehicular en los alrededores de la fuente de Villalongín, contra esquina de la fuente de las Taratas, por obras de Loapas, que están reparando una fuga de agua en esta red de tubería y red de drenaje que ya es muy añeja, que ya está muy debilitada y que es tiro por viaje las fugas de agua, y por eso está cerrado Aquiles Cerdán y la calle de Luis Moya. Esto nos alcanza a afectar en este perímetro para que lo tomen en cuenta. Las obras, por ejemplo, en Sansón Flores, hoy cambiaron de dirección, es decir, hoy se abrió la parte intervenida, la que va de Solidaridad, pasando por el Parque 150 con dirección hacia el parque, hacia el Seguro Social, y ahora quedó cerrada en sentido contrario, es decir, de Cameninas hacia el Parque 150 para que lo tomen en cuenta. Y el clima, bueno, pues una chulada, porque pues en la mañana fresca, la mañanita, 10 grados Celsius, 10 de la mañana solecito rico, ahora sí que hasta tocaba sacar la ropa para que terminara de secar, 12:30 del mediodía, otra vez empezamos a registrar nublados y alto pronóstico de lluvia para el resto de la tarde. Así las cosas, así transcurren estos momentos. Muy bien, Pepe Toño, fíjate que muy importante esta base estadística que nos presentas en cuanto a los incidentes viales y el costo de vidas que ha provocado. Entonces, el llamado, como bien lo apuntas, tiene que ser a pues esta prudencia, al autocuidado por parte de quienes pues conducen, y sobre todo, efectivamente, en estos puentes vacacionales que pues muchos salen de fiesta, pues evidentemente deben extremar aún más todos los cuidados, no solamente por ellos mismos, sino también por el peatón, que a veces pues le toca pagar los platos rotos de una imprudencia. Sí, exactamente, a veces tienen que pagar los platos rotos. Si todos queremos salir, no claro, solamente este fin de semana, en vacaciones, o cuando tenemos chance aquí mismo en la ciudad de Morelia, pero no está por demás manejar con mucha precaución, revisar nuestro vehículo. Ayer se dio una volcadura allá por el rumbo de Tres Marías, en donde se presume que la llanta del vehículo se salió de esta camionetita, que también quedó llantas para arriba, mi querido doctor, mi querida Lucy, y se habla de que presuntamente no estaban bien apretados los birlos, es decir, las tuercas, pues, que sujetan la llanta del rin. Algo tan simple, pero que puede ser el fiel de la balanza en los accidentes de tránsito. Entonces, si estos días, ya sea que usted salga, ya sea que usted se quede en la capital, revise su vehículo, no maneje cansado, por favor, y mucha precaución, porque vaya que los accidentes de tránsito, al menos esta semana, se han disparado considerablemente. Sí, vale la pena a lo mejor hacer un manual, ya lo estoy firmando aquí como siempre, de cuáles son los protocolos a seguir a la hora de salir a carretera, que hay que revisar, qué factores hay que tener en cuenta y precauciones a tomar. Sí, hay que estar exactamente, hacer como que una lista, un check-in de lo que hay que hacer del vehículo y de nosotros mismos, por supuesto. Muy bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por esta información. Disfruta este día nublado. Está un poco más fresco que en días pasados. Clima londinense. ¿Tú así? Clima londinense, dice. Te mandamos un fuerte abrazo, Pepe Toño. Un fuerte abrazo de regreso. Gracias. Excelente tarde. Estamos al pendiente. Gracias, Pepe Toño. Vámonos a una pausa, Héctor, pero regresamos con más información para que usted no se despegue. Continúe con nosotros en la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Hola chicos, en este mes de marzo, solamente en marzo, curiosamente se va a transmitir los miércoles y viernes, pero a las 5 de la tarde, recuérdalo muy bien, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, así que nos vemos aquí en Curiosamente. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
El día de hoy invité a unos amigos acá a mi cuarto para hablar de me quiero aventar. Al aventarte puedes pensar, se van todos mis problemas, a lo mejor esos sentimientos malos hacen que te quieras aventar. O sea, también son personas afectadas que buscan afectar a otras personas para sentirse bien. ¿Tú te has querido suicidar? Le dije, no, pues sí. Me dijo, si tú quieres, pues va. Pero piensa que también es algo muy egoísta. Regresamos de la pausa con más información y le comparto que la Secretaría de Educación del Estado ya se está listando para realizar las adecuaciones correspondientes a las escuelas de la entidad para volverlas espacios incluyentes. ¿Qué acciones van a estar tomando, iniciativa? Escuchemos. La Secretaría de Educación del Estado dio a conocer que para este 2023 se alistan talleres, cursos y adecuaciones a planteles educativos públicos, como la construcción de rampas para sumar acciones a favor de la inclusión. Esto con el objetivo de reforzar la atención que ya se brinda por parte de la autoridad educativa a menores con alguna discapacidad en los 68 centros de atención múltiple, así como en las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, donde 13,000 niños y niñas son atendidos. En sesión del Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad encabezada por la presidenta del DIF, Grisel Tello Pimentel, y con la presencia de la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, se destacó la relevancia de trabajar por una educación inclusiva. La titular de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa, Noemí Vargas Arreola, puntualizó que ya se trabaja en acciones para ello, con base a una investigación que se hizo en la Secretaría de Educación sobre las barreras para el aprendizaje asociadas a la discapacidad. Asimismo, destacó que se proyecta para este año que más escuelas cuenten con espacios inclusivos, esto en conjunto con la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa. Con la convicción de seguir apostando a una educación para todas y todos, en días pasados se entregaron 79 paquetes de educación especial, parte de la inversión histórica en materiales escolares que realiza la actual administración encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y muy bien, en Michoacán avanza la tarjetización de la nómina del magisterio michoacano. Esto pues se suma como una medida para combatir la corrupción que durante mucho tiempo se ha venido señalando ahí en la Secretaría de Educación en el Estado. Gracias a miles de docentes, avanza el proceso de cambio de pago de cheque a tarjeta para los maestros y maestras de Michoacán, acción que forma parte de la estrategia de cero corrupción en la Secretaría de Educación del Estado. Casi el 97% del magisterio michoacano ya cobra con tarjeta bancaria, con lo que se logra tener mayor transparencia y evitar que haya cobros de personas que no laboran o que ya fallecieron y que alguien más lo haga por ellos. Con esta medida también se contrarrestan los cambios de centros de trabajo irregulares que derivan en tener escuelas con necesidad de servicio docente. A su vez, la tarjetización representa un beneficio para los docentes, ya que con esta modalidad de cobro se evitan las filas para el cambio de cheques. Una vez que está hecho este trámite, los profesores pueden elegir quedarse en el banco que les fue asignado o cambiarse al de su preferencia a través de dos métodos: la portabilidad de nómina o cambio de banco. Ambas opciones son gratuitas. La portabilidad se solicita directamente en la institución de su interés y consiste en la transferencia de su recurso al nuevo banco una vez que llega primero al banco que les fue asignado, mientras que el cambio de banco se solicita en la dependencia estatal descargando la cédula de dispersión de acuerdo al banco en el que se desea cobrar la nómina. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Bien, esta medida de la tarjetización es uno de los aspectos que también incluso se ha contemplado o se ha señalado que son necesarios para poder avanzar en la federalización de la nómina educativa y prácticamente ya está en un 97% este proceso de tarjetización, así es de que pues esperemos que ya también pronto concluya este aspecto. Muy bien, vámonos ahora a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que tiene todos los detalles. Hola Héctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Así es, bienvenidos todos a la cultura de A las 2. Tenemos lo más relevante.
Una muestra de experiencias cotidianas definidas por la violencia que se vive en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México será albergada en importante recinto cultural de Pátzcuaro. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Michoacán será inaugurada la exposición Devenires Violentos a cargo del colectivo artístico Sangre Caliente de la región de Zamora. Proyecto que busca una comunión entre 30 artistas jóvenes provenientes de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México. La exposición se ha realizado mediante una convivencia de estilos y perspectivas contemporáneas que se basan en una visión de las experiencias cotidianas en temas de violencia en la región centro-occidente del estado. El colectivo también comparte que este trabajo tiene como objetivo dar accesibilidad a las nuevas generaciones de artistas y dar a conocer al público proyectos que comúnmente se presentan solo en el centro del país. La exposición será presentada el viernes 17 de marzo a las 18 horas en la Sala Alfredo Salce del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, ubicado en la calle Esperanza Sin Número, en el centro del pueblo mágico michoacano. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y bien, cambiamos de tema. El próximo 23 de abril, el pueblo michoacano está invitado a participar en la tradicional lectura en voz alta por el Día Mundial del Libro. Aquí le decimos dónde. Considerada una de las escritoras más propositivas e influyentes de la literatura mexicana e hispanoamericana, Elena Garro será homenajeada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a 25 años de su muerte, con una lectura pública en voz alta de su obra Los Recuerdos del Porvenir, la cual se llevará a cabo durante la celebración del Día Mundial del Libro. El tradicional maratón de lectura se realizará el domingo 23 de abril en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde los asistentes recibirán como marca la tradición de San Jordi una rosa y un ejemplar gratuito de la novela de Elena Garro. El Día Mundial del Libro es una celebración creada en 1995 por disposición y acuerdo de la UNESCO. Desde 2002, la FIL Guadalajara lo festeja con lecturas de autores, entre ellos Juan José Arreola, Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso y José Saramago. Este año se hace la invitación para que participen escritores, estudiantes y público en general, que vivan en estados aledaños como Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes. Los interesados deben registrarse en los módulos de la FIL que se dispondrán para ese fin. Para acompañar la jornada del Día Mundial del Libro, diversas librerías y editoriales ofrecerán títulos para toda la familia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y esta tarde nos enlazamos vía telefónica con David Navarro Magdaleno, quien es titular del área de comunicación social del Ayuntamiento de Tangancícuaro, con quien vamos a platicar del próximo lanzamiento de la marca Ciudad de Tangancícuaro, que el cual, bueno, pues está programado para este 17 de marzo. David, muy buenas tardes, te saluda Dafne Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dafne, ¿cómo estás? Bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría que para empezar nos dijeras de qué se trata la marca Ciudad de Tangancícuaro. Sí, mira, tratamos de que Tangancícuaro se posicione a nivel estatal, nacional e internacional. La marca consiste en la cultura de su gente, sus calles, su arte, su espacio urbano. Todo esto que tiene Tangancícuaro condensado en un símbolo de identidad. Entonces, nuestra marca se llama Tangancícuaro te asombrará. Así es. Fíjate que tengo aquí en mis manos una invitación que hace la Dirección de Comunicación Social, donde dice que cada ciudad tiene su historia y Tangancícuaro está listo para contar la suya. Así es, totalmente. Nosotros ya estamos listos para contar nuestra historia, para darla a conocer a nivel nacional e internacional. Y fíjate que algo muy curioso, que nos tardamos 2 años y 5 meses para contar esa historia. Tardamos 2 años y 5 meses armando esta marca para decirle al mundo quiénes somos. Me parece muy interesante. ¿Y qué tipo de iniciativas se promocionan con este lanzamiento, David? Es resaltar la identidad de la ciudad de Tangancícuaro a través de 4 valores, que es el cambio, la tradición, la esperanza y la naturaleza. El cambio a través de la gente, la tradición de los hermosas artesanías que tienen nuestros artesanos, la esperanza de nuestra tierra fértil, de que Tangancícuaro es tradición, innovación,
Y la naturaleza, pues está lleno de los lugares turísticos que la naturaleza nos ofrece, como es el Parque Nacional Lago de Tamecuaro. Claro, es importante destacar que me parece que con este tipo de iniciativas el gobierno municipal de Tangancícuaro, encabezado por David Melgoza, mantiene su firme compromiso de promocionar, como bien lo dices, las bellezas del municipio. Así es, todos los días nos levantamos a partir de las 7 de la mañana hasta que se mete la luna. Trabajamos por nuestra gente, trabajamos por nuestra identidad, trabajamos para que Tangancícuaro le vaya muy bien a través de cada uno de sus habitantes. Claro, David, fíjate que hace alrededor de una hora estuve investigando y me pareció también muy importante destacar que en la plataforma de YouTube tienen ya un video que está próximo a estrenarse y supongo que tiene mucha referencia al tema. Sí, en ese video que ya está programado, que ustedes ya googlearon, ya está, el video ya está listo. En este video vamos a resaltar lo que es la identidad de la ciudad. Vamos a convertir a Tangancícuaro en una ciudad innovadora, en una ciudad donde todos quieren vivir, en una ciudad que está lista para un cambio. Entonces, en este video, a manera resumida de 4 minutitos aproximadamente, vamos a contarles qué es Tangancícuaro. Y pues te lo resalto y te lo adelanto, pues Tangancícuaro es una ciudad donde todos queremos vivir. Muy bien, pues mucha suerte, así que nuestro público ya lo sabe, la cita mañana, 17 de marzo a las 18 horas, en la plaza principal de Tangancícuaro. Por supuesto, evento gratuito, ¿verdad? Para toda la familia. Así es, el evento es totalmente gratuito y a través de la página oficial de la marca Ciudad, que es Tangancícuaro Tras Sombrará, vamos a estar transmitiendo en vivo para que la gente nos acompañe a través de la plataforma digital. Muy bien, pues muchas gracias, David, por esta llamada. Enhorabuena con este lanzamiento. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, pues bien, lista la información. Ya lo saben, mañana más cultura en este mismo espacio a las 2. Y bueno, regresamos después de una pausa. Para todos, muy buenas tardes. Sistema al pueblo. ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a Marca SAT al 5562-722728, opción 3. Gobierno de México. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T-vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes, marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Hey amigos de Librósfera, los libros son el pretexto. Aquí continuamos, somos los mismos, no cambiamos, no pasarán. Soy Caliche Caroma, estoy con Santi, estoy con Dani, con apellidos pues un poco difíciles para mí, pero prometo estudiarlos. Dos planas de apellido de Santi y 2 planas de apellido de Dani. Las revistas, vamos a hacer una recomendación en este programa dedicado a las revistas literarias. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso en su emisión informativa a las 2. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Lucy. Ay, gracias, Héctor. Gracias por continuar con nosotros. En efecto, tenemos un enlace telefónico con el presidente municipal de Peribán de Ramos, mi tierra, Alfredo Arroyo. Y bueno, vamos a hablar sobre diversos temas, pero principalmente vamos a hacer una revisión sobre lo ocurrido tras este sismo que pasó ayer. Así es. Más o menos de 4, en la escala de 4 o 5. Pero bueno, que nos dé detalles usted, presidente. Alfredo, muy buenas tardes. Alcalde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué gusto saludarte, Alfredo.
Sí, muchas gracias. Sí, pues referente, como bien comenta, pues ya esta zona del municipio de Peribán ha sido una zona de mucho enjambre en el tema de sismos. El de ayer sí fue un sismo moderado porque hablamos de 4.6 y no pasó a mayores, solo que como fue un horario donde ya hay afluente de gente, escuelas y demás, pero de acuerdo a la revisión y todo protocolo que se hace a través de Protección Civil, no encontramos daños mayores a los que ya hay de los pasados sismos aquí en nuestro municipio. Más o menos, ¿cuántos edificios fueron dañados por este movimiento telúrico de ayer, alcalde? Fíjate que no, desde el día de ayer no tenemos una evaluación completa. Marcados algunos edificios dañados. Tenemos edificios, pero de los pasados, el más fuerte que fue en Aquila, que nos llegó hasta acá, pero del de ayer no tenemos mayor o así algún edificio que tengamos que haber cerrado por daño. La gente básicamente ya se está acostumbrando a todos estos movimientos telúricos, sísmicos, ¿verdad? Sí, pues bien o mal de alguna manera nos estamos familiarizando y pues mantener la calma, estar atentos a las indicaciones de Protección Civil, que es de nuestra primera mano. Ahí tenemos un monitoreo con aparatos que ellos inmediatamente saben del sismo, de su localización, del grado que se da. Entonces, pues de alguna manera estamos muy al pendiente de cualquier indicación también en este sentido. Alcalde, es importante preguntarte, cambiando un poquito de tema, pues estaba ya próximo por darse la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿Tienen actividades a realizar ustedes ahí en Peribán? ¿Alguna actividad específica? Sí, fíjate que coincide precisamente, pues nuestro municipio es Peribán de Ramos, Michoacán, y la fiesta grande de Peribán es el Domingo de Ramos, donde se tiene años llevándose a cabo la tradicional feria precisamente denominada Domingo de Ramos, y en esta ocasión pues estamos ya en los preparativos finales para la semana cultural, social, deportiva, musical. Es una semana llena de muchas actividades en el municipio, que inicia el 26 de marzo y termina el 2 de abril precisamente antes de Semana Santa. ¿Puedes compartirnos algunas de las actividades que se van a estar llevando a cabo? Ah, sí, por supuesto, con mucho gusto. Pues de hecho, también es de conocimiento general en la región del famoso torneo del aguacate, que tiene algunos años llevándose a cabo en el municipio de Peribán. Es famoso porque en la región es el único torneo que en esta ocasión tenemos una bolsa de premiación de 1.150.000 pesos para este torneo. Ya está en puerta este domingo. Empezamos con los cuartos de final y efectivamente el domingo 2 de abril, Domingo de Ramos, se lleva a cabo la gran final de fútbol del torneo del aguacate aquí en el municipio de Peribán. Y algunos de los artistas que estarán visitando las tierras peribanenses para que la gente se anime a ir. Ah, sí, por supuesto. También se ha destacado el municipio por llevar un buen elenco artístico. Comentar a tu público en general en la región, en el estado. Es el segundo año que llevamos a cabo la feria en mi administración. Le dimos un giro. La feria se organizaba al inicio, que entramos nosotros de sábado a sábado, pero ahora decidimos recorrerla y empezarla el domingo 26 y terminarla el Domingo de Ramos, como debe ser, que el Domingo de Ramos prácticamente ya no había mayores eventos en la plaza y se empezaba a ver desolada. Por eso la modificamos en esta administración y la feria del Domingo de Ramos es de domingo a domingo, donde cerramos el año pasado, si estuvieron conociendo por ahí, con el grupo Bronco, un súper espectáculo que tuvimos en la plaza principal de Peribán, totalmente gratis. Perfecto, muchísimas gracias, alcalde. Estamos platicando con el presidente municipal de Peribán, Alfredo Arroyo. Muchísimas gracias por estos detalles y por supuesto la invitación está hecha para poder acompañar a estas fiestas que se realizan allá. Ahí voy a andar. Claro que sí. No, y de hecho, no contesté a tu pregunta, pero tenemos para inaugurar la feria del domingo 26 la presentación gratuita, vuelvo a repetir, en el Teatro del Pueblo de Lupillo Rivera. Excelente artista. Tenemos por ahí otro elenco, el sábado de feria, que es el 1 de abril. Tenemos la presentación de Virlán García, Banda Astilleros,
y estamos por concretar, la verdad, la fecha del domingo que se nos dificultó por ahí. Pues lo voy a hacer público, mucha gente ya lo tenía en el radar, pero por motivos de fuerza mayor nos canceló la participación de Majo Aguilar. Con ella vamos a cerrar esta gran feria, pero estamos por ahí buscando para no quedar mal y, por supuesto, llevar un buen elenco artístico para el Domingo de Ramos. Sin duda será una gran fiesta y gracias por esta invitación, Alfredo. Estaremos visitándoles sin duda. Gracias por esta entrevista. También aquí tienes tu espacio, ya lo sabes. Muchas gracias a ustedes. Excelente tarde. Igualmente. Pues sí, vámonos ahora a la sección activa y dinámica de este informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, compañeros, pues ya estamos listos en la información deportiva y vamos a comenzar porque luego de 3 derrotas consecutivas, Atlético Morelia regresó a la senda de la victoria tras imponerse por la mínima diferencia a Rayados en la actividad de la fecha 11 de la Liga de Expansión, en un partido que mostró regular entrada y se desarrolló bajo constante lluvia en el Estadio Morelos, con una escuadra local que fue de menos a más en el partido y ofreció otra actitud. Partido disputado por parte de ambas escuadras, pero sin claridad, por lo que fue hasta el minuto 14 que Rayados sacó el primer disparo cruzado al poste por parte de Víctor López en un primer aviso visitante. Al minuto 7, los norteños se quedaron con un hombre menos por fuerte entrada sobre Javier Ibarra de Javier Casillas. Morelia empezó a pesar más y ser más insistente en la portería rayada y fue el minuto 18 que Daniel marcó el de la diferencia de sólido cabezazo en centro por derecha de Calet Hernández. Buena la definición de Daniel Parra. Precisamente, Carlos Morales, entrenador del equipo, se mostró contento con esta victoria y también habló el entrenador del equipo de Rayados, Nicolás Gabriel Sánchez. Pero esta victoria, insisto, te da confianza a todos, a mí también me da confianza de seguir trabajando, más no nos tiene que relajar, tiene que ser, insisto, un parteaguas a partir, vaya la redundancia de hoy, a lo que es el próximo partido ante UDG. También el cuerpo técnico y un servidor vamos a buscar analizar el partido, qué se hizo bien, qué se hizo mal, y en base a eso es lo que vas trabajando. No pudimos manejarlo bien, Morelia llegó bastante rápido al gol, cuando yo estaba por corregir rápido la alineación para pararnos mejor. Con un hombre menos, enseguida viene el gol de pelota parada, así que de poco sirvió. Después no tuvimos muchas posibilidades más que aproximaciones para poder empatar el partido y Morelia terminó cerrando bien el partido. Morelia llegó a 15 puntos y Rayados se quedó con 19. El siguiente compromiso canario será el próximo jueves 23 de marzo cuando visite a Leones Negros. Pues por lo pronto ya se le vio otra cara a la escuadra michoacana y veremos si les alcanza. Restan 6 partidos del torneo regular y pues veremos si logran llegar en buen ritmo y momento futbolístico. Del 21 al 23 de abril se realizará en la capital michoacana el campeonato estatal elite de básquetbol, que será válido para la justa nacional que se va a realizar en el mes de julio en Saltillo, Coahuila. La sede será la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto, donde se espera la presencia de más de 65 quintetas dentro de las categorías para jugadores nacidos en los años del 2011, 10, 9, 8 y 2006 en ambas ramas. Juan Carlos Onchi, uno de los organizadores, nos amplía un poquito el panorama de este evento. Bueno, será la tercera edición del evento, donde Michoacán tuvo positivas actuaciones tras llegar a alcanzar a semifinales en la división 2007, a octavos en la 2008 y 2009. Vamos precisamente ahora sí a escuchar al organizador. Pues que los niños tengan más participación en diferentes eventos aquí estatales, regionales, municipales, ya sea. ¿Para qué? Para que los niños sigan creciendo en la formación, porque ese es el objetivo del deporte, no nada más jugar, sino formar a los muchachos en todos los sentidos, deportivo, profesional y personalmente también. Las inscripciones se pueden realizar en la página de Facebook Elite Michoacán o con el profesor Juan Carlos Ochi al teléfono 44 35 79 2545. Por otro lado, se desarrolló la cuarta y cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro 2023, que tuvo lugar en la comunidad de San José de las Torres, a la cual se dieron cita alrededor de 200 pilotos, representantes de gran parte del país. El serial nacional cuenta con 5 sedes: Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Jalisco. En ambas fechas figuraron los pilotos del Club Enduro Morelia, Miguel Ruiz de Chávez y Saúl Valdespino, de la categoría avanzados, Jonathan y Emilio Medina en intermedios, José Sánchez y Fernando Chávez en 30 centímetros cúbicos, Mariano Vázquez y Miguel Martínez en 40, Iván López y Ferdinand González en novatos, además de Santiago Medina y Alexander Otalora, juvenil
A. El ganador absoluto fue el capitalino Didier Goirán y la siguiente manga estará prevista para los días 29 y 30 de abril en San Luis Potosí, aunque podría cambiar. Bueno, esto ya se estará ratificando en los próximos días y ya le informaremos de manera oportuna. Esto es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Una niña indígena pues es nunca tomada casi en cuenta. Nos han educado para ser la hija de. Tú no cuentas como mujer porque no tienes ni boobies ni nalgas. A ningún otro hombre va a querer a una niña usada. ¿Quién resuelve los problemas? La mujer. Como generar este vínculo como más humano. Somos personas individuales, con decisiones propias. Como más cercano, empático hacia nosotras las mujeres, ¿no? Es tiempo de Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yacatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Ya entramos a la recta final de esta emisión informativa y continuando con nuestra ruta, la situación legal de elementos de protección civil que fueron despedidos se encuentra a cargo de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado. Esto luego de que estos trabajadores decidieran emprender acciones legales tras su despido. Luego de que el gobernador de Michoacán confirmó la rescisión de contrato de 11 trabajadores de la Coordinación de Protección Civil, quienes supuestamente ocupaban cargos administrativos, trascendió que al menos 7 de estos cumplían funciones operativas, mismos que emprendieron acciones legales por presunto despido injustificado. Al respecto, el comandante Jorge Romero Alvarado, coordinador general de Protección Civil, señaló que el asunto lo lleva directamente la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, por lo que dijo desconocer en qué departamento se dieron estas bajas y las funciones que cumplían. Como yo todavía no tengo ningún documento, nada más los llamaron de Consejería Jurídica para hacer todo este trámite. Hay de varios departamentos, pero todavía no tengo yo la certeza porque no tengo un documento como tal. No obstante, Romero Alvarado reconoció que el número de elementos o equipamiento con el que cuenta la corporación nunca será suficiente para atender las diversas emergencias en la entidad. Para esta situación y sobre todo en temas de protección civil y seguridad pública, yo siempre he visto que pues, nunca va a ser suficiente ni el personal ni el equipo y entonces siempre se va a requerir de mucho equipo. Entonces con esto doy a entender de que nunca va a ser suficiente. El coordinador de Protección Civil se comprometió a dar seguimiento al tema de los despidos. Mientras tanto, la parte afectada permanece con reserva de emitir declaraciones que podrían afectar el proceso legal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. En otra información, participa la Universidad Intercultural en el rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Para coadyuvar a la solución de problemáticas socioambientales en la cuenca del lago de Pátzcuaro, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán inauguró y puso en marcha el Laboratorio de Análisis Socioecológico y de Ejes Estratégicos, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este proyecto representa una inversión superior a los 1.5 millones de pesos para la adquisición de drones, equipos de cómputo, cámaras fotográficas, GPS, equipo para evaluar la calidad del agua, proyectores, redes de niebla y distintos insumos. El equipo académico y técnico que operará el proyecto
estará integrado por varios especialistas y participarán otras instituciones del gobierno de Michoacán e instancias federales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Muy bien. Y en materia turística hay un dato bastante interesante que dio a conocer la Secretaría de Turismo del Estado a través de su titular, Roberto Monroy García, quien ha dado a conocer que el aeropuerto de la capital michoacana ha presentado un incremento de un 27% en las operaciones, esto respecto al año pasado. Pero escuchemos lo que dijo el secretario de Turismo. A partir de la recuperación del vuelo con Cancún-Morelia y Ciudad de México-Morelia, el que podamos incrementar, hoy sale una nota en un periódico de circulación estatal en primera plana, el incremento del 27% del aeropuerto de Morelia, de sus operaciones, en lo que va del año respecto al 2022, que de por sí ya era el mejor año en 2022. Está funcionando lo que estamos haciendo para atraer más turismo, está creciendo de a poco, tampoco van a llegar mañana a poblar los europeos, pero sí es un turismo que nos interesa. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias realizará su congreso aquí en Morelia este 2023. Vamos con los detalles de esta nota. Mujeres empresarias se darán cita del 24 al 26 de mayo a la capital michoacana para llevar a cabo la 20ª edición del Congreso Nacional de Asociaciones Mexicanas de Mujeres Emprendedoras. Así lo informó su presidenta en Michoacán, María Antonieta López Fernández. Tenemos más de 55 años la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias conformados, donde somos 5,000 empresarias en toda la República, y es nuestro evento más importante donde nos reunimos para poder generar alianzas estratégicas de negocios, donde nos capacitamos, donde tenemos conferencistas de talla internacional, pero también a invitarlas a que ellas conozcan este destino maravilloso donde les mostramos todo lo que hay de turismo, cultura y todas las alianzas empresariales. Talleres, conferencias y paneles con reconocidas mujeres, líderes sociales, políticos y empresariales se dan cita en nuestro país y estarán presentes en este evento. Estamos esperando más de 500 empresarias. Déjenme decirles que hemos rompido récord nosotros como organización de Congreso Nacional, que para febrero ya tuviéramos un número alto de registro de compra de carnets por parte de empresarias de toda la República. Y esto ha sido a este tour que hemos hecho a través de la República, que lo tenemos agendado visitando diferentes estados. Las mujeres emprendedoras ponen el nombre de Michoacán en alto a través de estos dos eventos, destacó el encargado del impulso turístico en la entidad, Roberto Monroy García. Estos escaparates como los que ellas hacen traen gente de otras partes del país, pero también es importante que a nivel local los propios michoacanos y las michoacanas nos demos cuenta de lo que tenemos y podamos hacer estas alianzas estratégicas que permitan que la economía local pueda moverse. El Congreso cerrará con una cena de gala en donde se otorgarán reconocimientos a mujeres destacadas en el mundo empresarial de México. Para mayores informes e inscripciones, ingresar a las redes sociales de AMEMEX Morelia y AMEMEX Nacional. Imágenes Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Ha llegado el momento de ir a escuchar la información nacional más importante. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de reforma al Código Penal Federal para penalizar el matrimonio forzado de menores o equivalente al matrimonio infantil, delito que tendrá una pena de hasta 22 años de cárcel si la víctima es integrante de una comunidad indígena o comunidad afromexicana. El Instituto Nacional de Acceso a la Información interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la objeción que el presidente López Obrador hiciera a los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna como nuevos comisionados del INAI. Con esta decisión, el instituto corre el riesgo de quedar inoperante por no tener los 6 comisionados que la ley le exige. La secretaria de Energía, Rocío Nale, informó esta mañana que el gobierno federal invertirá este año poco más de 62,000 millones de pesos para trabajos de rehabilitación mayor y menor de las 6 refinerías del país, lo que contribuirá a seguir aumentando la producción. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que se ha avanzado en rescatar la industria petrolera que se encontraba en decadencia, cambiando la política de producción de Pemex y orientando toda la inversión al sureste para extraer petróleo en tierra y en aguas someras, por lo que ahora se tienen reservas y se evitó la caída en la producción de petróleo. Y
ahora conozcamos la información internacional más importante. Estados Unidos pidió a China que controle la venta de precursores químicos para la fabricación ilegal de fentanilo, o de lo contrario, este opioide se convertirá en una amenaza mundial. Este jueves es un día crucial para el presidente Emmanuel Macron, que quiere subir la edad de jubilación de 62 a 64 años para que los trabajadores puedan aportar más dinero al sistema de pensiones. Si no se consigue una mayoría parlamentaria en votación, podría imponer los impopulares cambios de forma unilateral. Rusia niega que su propuesta de prorrogar el acuerdo del cereal solo por 60 días más sea un ultimátum, sino una postura clara para garantizar sus demandas, que incluyen el desbloqueo de pagos bancarios, de medios de transporte y de la logística que requieren sus exportaciones. El Congreso de El Salvador anunció que el régimen de excepción contra pandillas, que permite detenciones sin una orden judicial, continuará por 30 días más. Hasta el momento suman casi 66,000 detenidos en esta guerra que el presidente Nayib Bukele declaró a los pandilleros. Y este día se llevó a cabo esta reunión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. En este se abordaron diversos puntos. Uno de ellos tiene que ver con la capacitación de las dependencias que forman parte de este sistema, esto para mejorar su funcionamiento. Con el objetivo de acercar a los ciudadanos con las instituciones gubernamentales correspondientes, el Comité Coordinador, órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, realizó este jueves su primera sesión ordinaria para dar a conocer los avances en sus programas de capacitación. Así lo dio a conocer Erendira Pérez Ponce, jefa del Departamento de Riesgos y Política Pública. Como es de su conocimiento, durante el año fiscal 2022, el Comité Coordinador desarrolló el primer programa de capacitaciones interinstitucionales, en el que se llevaron a cabo 16 actividades y se tuvo un alcance de más de 1,100 personas. Dado el éxito y la buena recepción de dicho programa, pues se ha buscado renovarlo y dar una segunda entrega durante este año. Del mismo modo, Pérez Ponce destacó que el proyecto número 5 del Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador refiere al programa de capacitación que atienda solicitudes y comentarios a los trabajos con la Comisión Ejecutiva y, sobre todo, fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública. Y, pues, sobre todo, a fortalecer la participación ciudadana y a combatir la impunidad, dotando de herramientas técnicas a los órganos internos de control municipales. Cabe destacar que, a diferencia del programa predecesor, este se enfoca en socializar la ética pública, el quehacer del sistema en materia anticorrupción, y pues también apela a diversificar los públicos a los que hemos llegado. Del mismo modo, Pérez Ponce destacó que el proyecto número 5 del Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador refiere al programa de capacitación que atienda solicitudes y comentarios a los trabajos con la Comisión Ejecutiva y, sobre todo, fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública. Insert. Finalmente, se espera regionalizar estas capacitaciones y perfeccionar todos sus mecanismos. Llegamos al final del noticiero. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta emisión informativa. Tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde para que no se lo pierdan. Yo les recomiendo que sigan la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán con toda nuestra barra informativa. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a todo el equipo. A usted que nos acompañó hasta este momento. Nos saludamos el día de mañana. Muy buen provecho.